Al menos 11 personas han fallecido tras el paso de un ciclón extratropical por el sur de Brasil, al tiempo que 10 personas continúan desaparecidas y más de 4.000 han resultado damnificadas en 49 municipios. El fenómeno causó inundaciones, deslizamientos y daños a infraestructuras. Guatemala vive la semana definitiva previo a las elecciones generales del domingo 25, en las que será elegido el nuevo presidente del país. Son tres los favoritos para asumir el poder en reemplazo del conservador Alejandro Yamatei. Les contamos de quiénes se trata. Al menos 2 personas perdieron la vida y decenas resultaron heridas en medio de 2 tiroteos registrados en las ciudades de St. Louis, en Missouri, y a las afueras de Chicago, en Illinois. Las autoridades investigan los motivos de los ataques y el presidente Joe Biden pidió al Congreso nuevamente imponer controles al porte de armas. Bienvenidos a este informativo con las noticias más relevantes del continente americano. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Damos inicio en el sur de Brasil, que continúa enfrentando las consecuencias de un ciclón extratropical que ha dejado al menos 11 fallecidos, 10 desaparecidos y más de 4.000 damnificados en el estado de Rio Grande do Sul. Empiezan las labores de recuperación en los cerca de 50 municipios afectados y pese al progresivo retorno a la calma, la alerta continúa. Rafael Pérez nos amplía. Ciudades enteras inundadas. Este es el panorama en el estado de Rio Grande do Sul tras el paso de un ciclón extratropical el pasado viernes. Los fuertes vientos del fenómeno atmosférico dejaron muertos, desaparecidos y edificaciones destruidas. Estamos viviendo una pesadilla. Vamos a necesitar mucha ayuda del gobierno federal, del gobierno estatal, y sabemos que la comunidad y la región nos van a ayudar a reconstruir. Vai nos ayudar a construir nuevamente. A pesar de la aparente calma, la alerta continúa. Las autoridades hicieron un llamado a permanecer atentos ante el riesgo que suponen los posibles deslizamientos de tierra. La alarma hizo que los residentes se refugiaran en instalaciones deportivas. Incluso en estas condiciones no pierden la fe. Perdimos algunas cosas. Estamos tristes, pero tenemos fe en Dios que vamos a recuperar todo. Las labores de ayuda ya están en marcha. Al menos 2.400 rescates se efectuaron entre el viernes y el sábado. Ahora es el momento de que miremos a la gente, de proteger a las personas que han sido afectadas, darles cobijo, asistencia, atención a cada uno de ellos, para rescatar a aquellas personas que aún necesitan ser rescatadas, localizar a los desaparecidos, brindar asistencia a las personas. Los damnificados se cuentan en 3.713 personas. A diferencia de los ciclones tropicales que se fortalecen en el mar, los extratropicales adquieren fuerza por el choque de masas de aire en la atmósfera. Guatemala entra en la recta final para las elecciones presidenciales del 25 de junio. Son 3 los aspirantes a reemplazar al conservador Alejandro Yamatei a partir del 14 de enero de 2024. Edmond Mulet, Suri Ríos y Sandra Torres. Andrés Suárez, corresponsal de France 24, reportaba previamente sobre su trayectoria. En Guatemala resta una semana para elegir presidente, alcaldes, diputados al Congreso y diputados al Parlamento Centroamericano. En la carrera por la presidencia hacia el Palacio Nacional hay 3 grandes opcionados de acuerdo con los sondeos. La más conocida es Sandra Torres. Ella es candidata por el partido UNE, fue antigua primera dama de la nación y en 2 ocasiones anteriores se presentó también como candidata presidencial pasando a segunda vuelta. En el 2015 perdió contra Jimmy Morales y en el 2019 contra el actual presidente Alejandro Yamatei. Otra gran opcionada es Suri Ríos, hija del fallecido dictador Efraín Ríos Montt. Ella representa a 2 partidos, la coalición Valor Unionista. La hija del militar golpista trabajó 16 años como diputada en el Congreso. También se quiso presentar en 2 ocasiones anteriores a la presidencia, pero fue de tajo inhabilitada por el Tribunal Supremo Electoral. Y Edmond Mulet es el tercer candidato que completa esta terna de los más opcionados. Él representa al partido Cabal y tiene una larga trayectoria política y diplomática. También fue congresista por 12 años, presidente del Congreso, embajador de Guatemala en Washington y en la Unión Europea y subsecretario de las Naciones Unidas. De manera que este próximo 25 de junio, 9.300.000 guatemaltecos están citados a las urnas en un país donde más del 50% de la población vive por debajo del umbral de pobreza y cientos de miles cada año se ven abocados a migrar hacia los Estados Unidos.
Dos nuevos tiroteos se registraron este domingo en Estados Unidos. El primero ocurrió en St. Louis, en Missouri, y dejó un fallecido y 9 heridos. Los hechos ocurrieron dentro de un edificio en la madrugada. El segundo se produjo a las afueras de Chicago. Una persona murió y 22 resultaron lesionadas en medio de una reunión de más de 300 personas en un estacionamiento. El presidente Joe Biden condenó los hechos y pidió a los congresistas tomar acciones para imponer controles al porte de armas a través de un mensaje en Twitter. Veamos. El Congreso debe actuar sobre la seguridad de las armas. Y déjenme ser claro en algo. Si este Congreso se niega a actuar, entonces necesitamos un nuevo Congreso. Vamos a México, donde los familiares de los desaparecidos asistieron a una Eucaristía en la emblemática Basílica de la Virgen de Guadalupe para pedir acciones en sus casos. Los familiares esperan que la misa masiva y la posterior reunión que sostuvieron con el máximo representante de la Iglesia Católica en el país norteamericano, el cardenal Carlos Aguilar, llame la atención del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que tome acciones para ubicar a quienes han desaparecido debido a la violencia. En 2022, las autoridades cifraron en 100.000 el número de personas cuyo paradero se desconoce, pero actualmente se estima que son 112.000. Más de 80% de las desapariciones ocurrieron en los últimos 16 años. Continuamos en México porque la sequía ha dejado al descubierto los restos de una antigua iglesia en el estado de Chiapas. Los turistas ya pueden visitar el lugar. El reportaje es de nuestros colegas de France 3. En medio de este lago, aquí están los delicados arcos de una iglesia mexicana de unos 400 años de antigüedad. Quedó sumergida tras la construcción de una presa en la década de 1960, pero las sequías recurrentes de los últimos años han hecho visibles sus ruinas al público, que ahora puede subir a ella, sentarse e incluso comprar comida a los pescadores locales. Es un pequeño consuelo para los pescadores que se vieron afectados por la sequía. Sus instalaciones no son inmunes a los cambios que está sufriendo el lago. Cuando ya no aguanta lo que es la corriente, lo que hace es que se quiebran. Y al quebrarse, ya el pescado se va. Como consecuencia del descenso del nivel del agua, los pescadores vieron reducirse en gran medida la cantidad de peces que pescan. Esto comenzó de marzo, lleva como 5 meses que comenzó a bajar la presa, a bajar, hasta ahorita donde estamos. Y sigue bajando la presa. La iglesia reapareció por primera vez en 2015, ya como consecuencia de la sequía. En este momento se podía visitar en lancha. Desde entonces, la situación climática en México ha empeorado. Finalizamos en Chile. Los restos de Goncoque nanoi, una especie de dinosaurio herbívoro desconocida hasta ahora en el hemisferio sur, fueron descubiertos en la Patagonia chilena. El territorio es el epicentro de grandes hallazgos paleontológicos en los últimos años. Un recién llegado a la familia de los dinosaurios, Goncoque nanoi, que hace parte de la familia de los hadrosaurios, era herbívoro, vivía en grupo y gracias a sus 2 poderosas patas traseras era capaz de alcanzar la vegetación más alta. Recorría lo que hoy es Chile hace 72 millones de años. Goncoquén era relativamente pequeño, de aproximadamente 4 metros de longitud y un peso estimado en una tonelada. Era un hadrosaurio relativamente pequeño, ya que hay otros parientes de él que podían alcanzar los 12 hasta 15 metros de longitud. Esta nueva especie supone una sorpresa para los científicos que desconocían la presencia de este tipo de dinosaurio en el hemisferio sur, aunque es común en el hemisferio norte. El animal debe su nombre a su pico. Goncoquén significa que parece un pato salvaje en lengua tehuelche, la primera población que habitó la región. Esta es la 5ª especie de dinosaurio descubierta en Chile. 3 de esos 5 dinosaurios han sido de una gran importancia científica porque no se ha encontrado algo parecido en otras partes del mundo o no con ese estado de conservación. Pasaron casi 10 años desde el descubrimiento de los primeros fósiles hasta la confirmación por parte de la Universidad de Chile y el Instituto Antártico Chileno de que Goncoquén es efectivamente una especie completa. Fin del informativo. A ustedes, gracias por su sintonía.